segunda parte ya nos estamos haciendo, digamos, esta pequeña introducción que nos vamos acercando a la división y donde empezamos a ver la división para que las tareas grandes en más pequeñas para poder ser enviadas a los distintos procesadores que, digamos, la idea completa es poder trabajarla en hilos en un momento. Entonces, cuando eh, hablamos de diseño de algoritmos en paralelos, hacemos referencia a lo que es la descomposición de tareas y asignar esas tareas a los procesos. Las técnicas para resolver el problema de la asignación es lo que vemos a través de la construcción de un grafo, donde básicamente hablamos de que la tarea de descomposición de un problema ha dado lugar a un conjunto de tareas. Es decir, como recién hablábamos del tema de divide y conquistarás, tenemos un problema mayor, lo dividimos en distintas tareas, de la tarea 1 hasta la tarea n. Básicamente, si lo descomponemos cada tarea, podemos ver que estas tareas se pueden ver en la forma de un grafo de tareas y sus dependencias, obviamente, donde vemos que puntualmente en ese grafo qué tareas se pueden realizar concurrentemente y qué tareas dependen una de otras. Eh, Siguiendo con la asignación de tareas, decimos que el grafo, eh, digamos, en este grafo podemos pensar que es un algoritmo paralelo, abstracto, independiente de la plataforma. Es decir, que estamos haciendo una introducción de cómo digamos, la utilización de grafos, sin estar hablando ni pensando en el tema de qué lenguaje de programación o cómo vamos a llevarlo a cabo, simplemente abstrayéndonos para poder hacer esta división que nos va a permitir, como en el paso anterior, dividirlo y de esta manera ver qué tareas son las que van a depender una de otras para ir agrupándolas, que fue lo que les comenté inicialmente cuando comenzamos esta clase. Normalmente, eh, este algoritmo es ineficiente porque generalmente tenemos más tareas que procesos. Y esto está a la vista claro que el modelo ideal es tener la posibilidad de tener un proceso para cada tarea. No tiene mucho sentido que un proceso tenga varias tareas concurrentes para hacer, ya que tendríamos muchos cambios de contexto cada vez que tenga que cambiar de tarea. Es decir, que la idea de ver de qué manera las vamos a ir agrupando es también una forma importante porque, digamos, por más que tengamos la posibilidad de generar muchas divisiones, esto nos va a generar este cambio de contexto que termina penalizando el procesador por los tiempos de espera. Si bien estamos hablando tal vez de velocidades altamente eficientes, nanosegundos, etcétera, la penalización se nota cuando la performance empieza a degradar. Y vemos que empieza a cobrar un sentido importante el concepto de qué tareas dependen otras tareas, porque es va a formar parte de cómo vamos a ir graficando nuestro grafo en esta división grande en tareas más pequeñas. Entonces, hablar de una fase nueva para el tema de la división, podemos ver que podemos decir que en una primera fase lo que suele hacerse es agrupar tareas para que cada proceso ejecute una tarea a la vez. Atar el algoritmo al equipo PC en particular. Como segunda tarea, podemos decir que la asignación de la planificación consiste en lo siguiente, en determinar en qué unidades de procesamiento van a hacer cada tarea y en qué orden se va a ejecutar cada una de esas tareas. Entonces, el proceso y el procesador, podemos decir que
mirando que el proceso es la unidad lógica de cómputo capaz de ejecutar múltiples tareas computacionales y el procesador, la unidad de hardware que realiza estos cálculos. Entonces, un algoritmo paralelo se compone de procesos que ejecutan tareas donde podemos ver que la asignación se hace de forma abstracta sin tener en cuenta dónde está ejecutándose físicamente cada proceso y luego se hace una correspondencia entre los procesos y los procesadores en un mapeo a la hora de ejecución. Es decir, que va a ser asignado como lo podemos ir mirando en el siguiente gráfico. Esta asignación es establecer la correspondencia de tareas y procesos y seleccionar el orden de ejecución. Se suele incluir también un agrupamiento previo de algunas tareas, como ejemplo, las tareas con unidades de tiempo. Entonces, lo vamos a, a- a calificar de la siguiente manera. Tenemos un problema grande, lo dividimos en tareas, donde cada una de esas tareas, como recién comentaba, unidades de tiempo, decimos que la tarea 1 consume una unidad de tiempo, la tarea 2, 3 unidades de tiempo, la tarea 3, 4 unidades de tiempo, la tarea 4, 3 unidades de tiempo, la tarea 5, 5 unidades de tiempo. La tarea, vemos que la tarea 6 depende de la finalización de la tarea 2 y que la tarea 7, que tiene 5 unidades de tiempo, va a depender de la tarea, de la finalización de la tarea 2 y de la finalización de la tarea 1. Lo mismo con la tarea 8, podemos ver que para que la tarea 8 pueda empezar a trabajar es necesario que la tarea 3 haya terminado y la tarea 4 también. Esto obviamente genera una dependencia de datos, donde podemos ver que para que la tarea 9 finalice, es necesario que hayan terminado cada una de las correspondientes como se ven en la gráfica. Esto nos puede permitir dejar establecido un cierto orden. Entonces, una vez que hemos podido agrupar en forma de árbol o en forma de grafo las tareas con su correspondiente unidades de tiempo, podemos ver que cómo vamos dividiendo en un formato cada uno de los procesos, asignando el proceso 0 a las unidades T2, T6, T9, donde vamos a ver por qué. Inicialmente hacemos ejemplificando esta división y cómo resultaría si la tomáramos de otra forma este agrupamiento. El proceso 1 está bien claro marcado y el procesador 2, cuáles son las tareas que llevaría a cabo en esta división. Entonces, ¿qué proceso se encarga de cada tarea? Podemos verlo que, usando el mismo grafo, más pequeño, decimos que al procesador 0 se le asignó la tarea 2, 6 y 9, ¿no? Como estamos viendo en esta gráfica. La dependencia entre la tarea 2 y 6 no generan comunicación, es inmediata, están en el mismo proceso. Entonces, el objetivo sería que las tareas que necesitan mucha comunicación ponenla en el mismo proceso. Otra consideración es que todo proceso tenga trabajo todo el tiempo para que pueda estar usando el CPU en forma completa. Si hacemos una línea de tiempo sobre este grafo, podemos ver lo siguiente. El orden de ejecución de estas tareas. Partimos del procesador 1, ejecuta la tarea 1 y tiene una unidad de tiempo. Hemos graficado que el procesador 0, 1 y 2, en esta matriz, donde estamos interpretando de qué manera se está realizando o llevando a cabo la ejecución si fuéramos digamos, cada uno de los procesadores y estamos ejecutando en este momento, digamos, este algoritmo que tiene esta división. Eso es lo que estamos llevando a cabo. En segunda instancia, al haber terminado en una unidad de tiempo,
la tarea 1, en el procesador 1, podemos ejecutar en el tiempo, pero la tarea 2, que nos lleva 3 unidades de tiempo. Si miramos el procesador 2, arranca como la tarea, como las siguientes tareas, después de que finalizó la tarea 1. Entonces, la tarea 2 se está ejecutando en el procesador 0. La tarea 3, que tiene 4 unidades de tiempo, se está ejecutando en el procesador 1. Y la tarea 4 se está ejecutando en el procesador 2. Vemos que en el mismo nivel la tarea 5 va a finalizar en el mismo procesador una vez que finalice la tarea 4. Por eso es que podemos ver que inmediatamente en la unidad de tiempo 4 comienza a ejecutarse la tarea 5. Es así que, siguiendo el gráfico, en la tarea, perdón, en el procesador 1, perdón, el procesador 0, se está ejecutando la tarea 6 después que finalizó la tarea 2. Por eso podemos ver que en la unidad de tiempo 4, ¿por qué 4? 1 del procesador 1 más 3 del procesador 0, estamos con 4 unidades de tiempo y a partir de la unidad de esa unidad de tiempo 4 se está ejecutando la tarea 6. La tarea 7 se va a ejecutar cuando finalice la tarea, cuando haya finalizado la tarea 2 y cuando haya finalizado la tarea 3 y me está consumiendo 5 unidades de tiempo. La tarea 5 se va a ejecutar, como dije recién, cuando termine la tarea 4 y nos consume 3 unidades de tiempo. Por eso es posible que la tarea 8, que se ejecuta en el procesador 2, pueda comenzar a ejecutarse después que haya finalizado la tarea 5, que tiene 3 unidades, y digamos la tarea 3, que ha tenido 4 unidades. Por eso es posible terminar de ejecutarse. Siguiendo esta línea de tiempo, la tarea 9 se ejecuta después que ha terminado de ejecutarse inclusive la tarea 8. Entonces, como podemos ver, si tuviéramos que sacarle una radiografía a los procesos ejecutando las tareas durante todo ese ciclo de vida, tendríamos un gráfico parecido como el que vemos, donde los espacios en blanco están indicando el tiempo, digamos, ocioso que está ese procesador sin poderle asignar ninguna tarea. Vamos a ver de qué manera puede repercutir si la elección del grafo, como estamos viendo, el proceso 0, que tiene tarea 2, 6 y 9, y bueno, y así como lo estamos graficando para el proceso 1 y el proceso 2, va a cambiar esta mirada, y el cual vamos a poder concluir por qué es más conveniente realizar esta división que hemos hecho y no la que vamos a ver a continuación en una o dos diapositivas hacia adelante. El objetivo de esta asignación es minimizar el tiempo de ejecución. La composición del tiempo de ejecución de un algoritmo paralelo y las estrategias de minimización son importantes tener en cuenta. El tiempo de computación es maximizar la concurrencia asignando tareas independientes a distintos o a procesos distintos. Eso es bien claro porque todo lo que sea independiente, como no depende que haya una, digamos, finalización para, digamos, el comienzo de una tarea a la salida de otro, nos permitiría que el procesador pueda estar ocupando, digamos, prácticamente en forma paralela, llevando a cabo su tarea. El tiempo de comunicación, asignar que se comuniquen muchos al mismo proceso,
y el tiempo de ocio es minimizar las dos causas que genera esta cuestión ociosa, que es el desequilibrio de carga y la espera. El desequilibrio de carga se busca equilibrar los cálculos y las comunicaciones entre los progresos, que sería el diagrama anterior. Y se espera, y la espera es que se busca minimizar la espera de tareas que no están preparadas. Si tenemos en cuenta estos puntos y hacemos una división, por ejemplo, de los procesos y los agrupamos de esta manera, donde hacemos o vemos que el ejemplo de la asignación de carga equilibrada genera más espera. Mirando simplemente el grafo o la matriz, nos vamos a dar cuenta de que el proceso 0, desde el tiempo 4 hasta el tiempo 11, tiene mucho tiempo ocioso en espera, como así también el proceso 1, para comenzar, y se puede ver, digamos, en claro cuántos espacios vacíos han quedado en este grafo, y surge de la ejecución de este grafo, elegido, digamos, digamos, qué tareas se van a llevar a cabo o se van a ejecutar en el orden de agrupamiento que tenemos. Entonces, dependiendo del orden que las tareas que han sido divididas de un problema grande, digamos, depende de esta elección, es que podemos llegar a pensar que nuestro tiempo de ejecución puede ser más eficiente que el otro. Veamos acá que dividirlo de esta manera nos está llevando como unidades de tiempo, 17 unidades de tiempo, mientras que en el anterior, un segundo, mientras que en el anterior estábamos ocupando, según la distribución que habíamos asignado tantas tareas para estos procesadores, estaba consumiendo 13 unidades de tiempo, y podemos ver que los huecos que hay de proceso 1, perdón, 0, 1 y 2 no es tan significativo, mientras que la división o el agrupamiento que tenemos de esta forma nos permite alargar en tiempo, porque estamos realizando una cuestión que tiene que ver con lo secuencial, y hay una dependencia que es necesario que termine primero una tarea para que pueda continuar la otra, lo cual está generando que esta elección pueda ser en tiempo penado, dado que la performance termina extendiéndose en el tiempo. Entonces, cuando realizamos un desarrollo, por ejemplo, dentro de la idea de poder hacer una práctica con lenguaje Java concurrente, podemos tener un problema grande, que obviamente que cuando programamos lo estamos dividiendo, y la elección de qué componentes o qué tareas se van a ejecutar con mayor eficiencia que la otra va a depender de cómo hacemos la división de estas tareas, para que en la performance del tiempo nos pueda dar la opción de lo que vimos en la primera gráfica, y no la opción de esta que vamos a ver, que vemos ahora, que termina siendo la misma ejecución, pero consumiendo más unidades de tiempo. ¿Qué tipo de estrategias podemos ver que nos permita la asignación de estrategias de asignación? Podemos ver dos: o una estática, como en todos los casos, o una dinámica. Cuando hablamos de estrategia estática, hablamos de MPI, donde hay que estimar el número de tareas, agrupar y asignar. O podemos tener dinámicas con OpenMP, donde en ejecución decido a qué proceso va cada tarea. Tiene sobrecarga porque hay que mover información de unos procesos a otros en forma dinámica. Y obviamente que si conocemos, digamos, como el caso anterior, las tareas, y tenemos una cierta cantidad, conociendo la arquitectura donde va a ser ejecutado,
una opción estática nos va a permitir un trabajo mucho más rápido que el que pensamos. Entonces, para hablar en forma particular de cada una de estas estrategias, mencionamos justamente, en primer caso, la estática. Los pasos. Se estima el número de tareas, su tiempo de ejecución y los costes de comunicación. Se agrupan tareas en otras mayores para reducir el costo de comunicación y se asocian las tareas a procesos. La ventaja es que no añaden sobrecarga en tiempo de ejecución. Diseño e implementación obviamente son mucho más sencillas y es muy parecido a lo que vimos en el ejemplo anterior. Esto es lo estático y en lo dinámico decimos que el reparto del trabajo computacional se realiza en tiempo de ejecución. Este tipo de asignación se emplea cuando las tareas se generan dinámicamente y el tamaño de las tareas no se conoce a priori. Acá podemos estar pensando en el clásico ejemplo que hemos venido comentando cuando se distribuye, digamos, una tarea de consulta para poder ver los vuelos de disponibilidad en una determinada fecha. Las ventajas y desventajas de lo dinámico es básicamente la transferencia de información de carga y de trabajo computacional entre los procesos y la toma de decisiones para mover la carga entre procesos se realiza siempre en tiempo de ejecución. No conocemos a priori la cantidad. Y la ventaja no es necesario conocer el comportamiento justamente a priori y son flexibles y apropiadas para arquitecturas heterogéneas. Es decir, que cuando hablamos o hacíamos referencia a lo que son los clústeres, que estábamos distribuyendo información para que puedan ejecutarse en forma paralela, digamos, podemos estar pensando en este tipo de arquitecturas. Entonces, aparece obviamente o recordar, digamos, que los conceptos de balanceo de carga, donde hablábamos de paralelismo y concurrencia, es lo que estamos viendo en la diapositiva, dice que el paralelismo, variedad de acciones simultáneas que ocurren en un sistema, especialmente en un sistema paralelo. Mientras que la concurrencia es la propiedad de un algoritmo para ejecutar múltiples operaciones en un momento dado. La concurrencia constituye un requerimiento fundamental para la construcción de programas paralelos, ¿no? Recuerden esta última frase porque, digamos, son, digamos, características que resaltan a la hora de tener que preguntar en un parcial, en un final, en un integrador, etc. Existen, obviamente, tres modelos computacionales para implementar la concurrencia, o tres modelos de computadora. Una es la multiprogramación en un único procesador, lo que es multiprocesador, multicomputadora, que es lo que vimos al comienzo de la unidad. La concurrencia aparente es cuando el número de procesos es mayor que el número de procesadores disponibles. Veíamos el concepto de multiprogramación para este caso, donde cada proceso avanza su ejecución intercalando con el resto. Y la concurrencia real, cada proceso es ejecutado en un procesador y no tiene obviamente la espera para asignarse. El desarrollo de las aplicaciones paralelas se debe realizar de una forma específica que permita su ejecución en un sistema paralelo. Debe definirse el conjunto de acciones que pueden ejecutarse simultáneamente. Esto pensando en la división que vimos recién de las tareas, por ejemplo. La concurrencia resulta esencial para obtener beneficios de rendimiento del uso de sistemas operativos. Obviamente es la riqueza fundamental que tiene, donde para explotar justamente la concurrencia ha sido necesario el diseño de arquitecturas, compiladores y sistema operativo. Es decir, que si no tenemos la arquitectura adecuada
o no contamos con el compilador adecuado, o no contamos con el sistema operativo, obviamente se va a ver debilitado en poder potenciar la concurrencia. Por eso es que es necesario que el diseño reúna estas características que permiten, obviamente, implementar, extraer y utilizar el paralelismo con el fin de alcanzar mejoras en el rendimiento computacional. Es decir, que si tuviéramos que decir cuál es el fin último que se persigue, o el principio, lo que estamos buscando, es poder alcanzar mejoras en el rendimiento computacional, ¿no? Y usamos todas estas características que vimos de compiladores, arquitecturas y sistemas operativos. ¿Qué es lo que debemos entonces preocuparnos al momento como diseñadores y usuarios en general del paralelismo? Primero, discernir cuándo un problema puede resolverse utilizando primero un algoritmo. Podemos ver el algoritmo secuencial y el paralelo. El secuencial, la secuencia en un solo flujo de sentencias para resolver un problema mediante la utilización de un unicomputador. Y el algoritmo paralelo, la secuencia que indica cómo resolver el problema mediante la utilización de un sistema paralelo. Recordando que dentro del algoritmo paralelo y la división o subdivisión que podamos hacer para que ejecute dentro de un procesador, podría ser una ejecución secuencial. Conocer los conceptos y herramientas necesarios para poder implementar el algoritmo correspondiente. Deben completarse aspectos adicionales al meramente funcional, porque la división de cómo se tiene que llevar a cabo es importante. Por eso que cuando un problema, uno dice, cuando un problema puede resolverse en forma paralela, nos plantea eso y la respuesta la podemos ver dentro del contexto de lo que dice la diapositiva. El algoritmo consta de varias subtareas independientes. Cada subtarea puede ser asumida por un procesador. Es decir, que si tenemos un conjunto de tareas que todas son dependientes una de otras, entonces ahí podemos corroborar que por más cantidad de procesadores disponibles que tengamos, no vamos a alcanzar la performance que estamos buscando. Maneja una cantidad considerable de datos, se divide el conjunto de datos en subconjuntos y donde cada subconjunto es tratado por un procesador. Y obviamente el ejemplo de las matrices aplica para decir que va a depender siempre de la arquitectura que se utilice. Entonces, resulta fundamental para esto considerar que el trabajo tiene que ser pensado en el desarrollo de aplicaciones distribuidas que debe involucrar un conjunto de aspectos funcionales adicionales que se deban tener en cuenta, como por ejemplo los sistemas distribuidos, los retardos inherentes a la transmisión de la información. Es decir, que cuando estamos usando ese buffer de mensaje que se está transmitiendo por una red y que para llegar a destino tiene que pasar, digamos, por un delay de tiempo que es mucho más grande la demora que el procesamiento mismo, lo cual genera, digamos, ese retardo importante. Sistemas heterogéneos o tiempo compartido, el rendimiento variable de cada nodo, es decir, que considerando que cada nodo es un equipo dentro de la red donde es utilizado como por ejemplo parte de una virtualización de un equipo, hará que digamos el comportamiento no sea digamos como en un sistema homogéneo donde sabemos que, o podemos llegar a presumir, que una tarea ejecutándose en un procesador va a tener una performance determinada cuando no sabemos, digamos, por la cantidad de equipos heterogéneos que pueden estar, digamos, distintos, que pueden estar ejecutándose en ese momento. Entonces, como recién decía, resulta importante o resulta fundamental considerar la característica del problema
y la plataforma subyacente donde se está ejecutando. Es decir, cuando hablamos de plataforma subyacente, no solamente tenemos que tener en cuenta el hardware, sino todos los aspectos que conforman el mismo. Los aspectos clave en el diseño paralelo son la división y la asignación. La división del trabajo en porciones más pequeñas, donde podemos ver y analizar cómo hacemos esa división, que es lo que venimos viendo en diapositivas anteriores, y la asignación del trabajo a los nodos paralelos, donde va a terminar aplicándose el ejemplo de decir que esta división que estoy haciendo de determinadas tareas van a ser procesadas en el proceso 0, en el proceso 1, en el proceso 2 del grafo que hicimos anteriormente. Que el proceso 0, perdón, que el procesador 0 esté ubicado en un equipo, digamos, local, y el procesador 1 esté ubicado en otro proceso, en otro, digamos, en otro sistema distribuido heterogéneo, perdón, sí, heterogéneo en otro, digamos, en otro contexto que use la red, va a depender de cómo forma parte ese aspecto virtualizado, lo cual debemos tener en cuenta justamente los tiempos a los que hacía referencia que se pueden ver degradados. Entonces, dentro de lo que forma parte esta búsqueda del balanceo de carga, podemos pensar en lo que es la descomposición, decir que es el proceso de dividir el trabajo en porciones más pequeñas, donde algunas o todas pueden ejecutarse en paralelo. Y ahora, para ganar la atención de ustedes, ¿qué tenemos que tener en cuenta de las tareas para que puedan ejecutarse en paralelo? ¿O qué es lo que permitiría que se puedan ejecutar en paralelo? ¿O qué dificultaría si no, digamos, que no se puedan ejecutar en paralelo? Hay una sola palabra que la he estado repitiendo. ¿Se la acuerdan? ¿O pueden seguir la pregunta para responderla? Sí, la relación, exactamente, Tomás, la relación de las tareas. Si las tareas dependen, la dependencia, esa es la palabra. Si tenemos dependencia, digamos, ya está, ya. Ahí tenemos y bueno, y ahí si tenemos dependencia, podemos ver que las tareas tienen este grado de dependencia y bueno, y va a formar parte de nuestra estrategia ir armando ese grafo para poder asignarla a un procesador X. Para poder darle un nombre, le pusimos procesador 0, procesador 1, pero digamos, tan atento a lo que estoy siguiendo. Cuando hablamos de tarea, cada una de las porciones o unidades computacionales en que se descompone el trabajo. Esto es lo que estaba haciendo referencia. La granularidad, la cantidad y tamaño de tareas en la que se divide el problema. Grado de concurrencia, y a prestar atención, es el máximo número de tareas que pueden ejecutarse simultáneamente en un programa paralelo. Normalmente, cuando más fina es la granularidad, más alto es el grado de concurrencia. Es decir, que en un determinado momento el número de tareas pueden estar ejecutándose, del ejemplo que vimos anteriormente, 3 tareas. Entonces, el grado de concurrencia es 3, ¿no? Como para que se tenga en cuenta. Entonces, el equilibrio del trabajo en todos los nodos, vemos que podemos, perdón, tener sistemas heterogéneos y sistemas homogéneos. Los homogéneos, la división equitativa de cómputo y comunicaciones. De hecho, no solamente va a depender, digamos, de esta distribución, división equitativa, sino que también vamos a poder tener una rapidez o considerar que un equilibrio si los equipos, digamos, son todos iguales. Por ejemplo, Core i7, 32 GB RAM, etcétera, con velocidades de comunicación por fibra óptica, etcétera, ¿no? Una cuestión así. Y cuando hablamos de heterogéneo, tal vez podemos tener la misma característica, pero tenemos un equipo que es un Core i3, un equipo que es Core i5, uno con 16 GB, y bueno, una cuestión, digamos, dispersa, que daría una asignación más compleja y donde deben considerarse las capacidades justamente de lo que estoy diciendo, de cada nodo. No todos los mismos tienen la misma performance. La escalabilidad
Las configuraciones paralelas mayores pueden resolver problemas proporcionalmente mayores en tiempo de ejecución equivalente o problemas más pequeños en menor tiempo. De hecho, imaginemos que hemos dividido, piensen en la imagen del grafo que les mostré anteriormente, y donde había la división del procesador 0, 1 y 2 y poníamos las tareas. Supongamos que ese grafo, por el desarrollo que ustedes están haciendo, lo han dividido y tenemos procesador 1, 0, 1, 2, 3, hasta 7, por ejemplo. Entonces, si tenemos 3 procesadores e incorporamos un equipo o un nodo nuevo que tenga 3 procesadores internos, podremos llegar a aumentar la performance. ¿Por qué? Porque 3 van a estar ocupados con el primer equipo y otros 3 con el segundo equipo. Como ustedes dividieron en 7, va, digamos, el tiempo de ejecución de este séptimo se va a poder, si no tiene una dependencia, cuando se desocupe, depende de la distribución del grafo, podrá estar trabajando en alguno de los dos equipos o nodos en su correspondiente, obviamente, procesador. Entonces, esto es la escalabilidad que va a permitir que mientras más equipos coloquemos, es como que le vamos a poder brindar más café a nuestros alumnos. Pero, digamos, tenemos que haber distribuido anteriormente, digamos, en forma correcta o la mayor independencia posible, nuestra división, como pensando en el grafo que hicimos anteriormente. Entonces, eso nos va a permitir tener una idea de cómo podemos aprovechar esta escalabilidad. Entonces, ya tenemos una idea de que si no tenemos tareas dependientes, que las podemos agrupar a las tareas, y depende de la agrupación que llevemos a cabo, podremos aprovechar los procesadores para que puedan ejecutar varias tareas en simultáneo, y si lo hacemos en simultáneo y hacemos bien esta división en ese grafo, pensando siempre en el grafo, nos va a permitir tener una escalabilidad. Es un resumen rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, el tema es, justamente, es empezar a pensar en una identificación del paralelismo, donde la especificación de un algoritmo, perdón, de un algoritmo paralelo, tenemos la identificación del paralelismo, la elección de la estrategia de descomposición, la elección del modelo de algoritmo paralelo, y acá me despierta justamente, si tengo que elegir un modelo de algoritmo paralelo, quiere decir que tengo un menú de opciones, un menú de algoritmos para poder implementar lo que ya hemos descompuesto, digamos, previamente haberlo identificado. Y por último, la elección del modelo de comunicación, o sea, cómo se van a comunicar, ¿no? Esto forma parte de este entramado que estamos empezando ya a profundizar un poco. Entonces, una cuestión crucial es identificar las porciones de código donde pueden explotarse el paralelismo. ¿Cuándo puede ejecutarse en paralelo un conjunto de sentencias de un algoritmo? Bueno, un criterio simple: si las sentencias comparten datos sí o no, Jonás lo resolvió diciendo cuando no hay dependencia. ¿De qué manera lo hacen? Hay intersecciones entre las entradas y salidas de sentencia, que esto es lo que veníamos haciendo. Entonces, esto nos da o nos deja el umbral de una de las condiciones para poder hablar sobre esta cuestión crucial. Esta cuestión crucial de identificación del paralelismo lo podemos ver como unas condiciones de Bernstein. Son las que permiten identificar el paralelismo. Donde miramos este código, veremos ahora un flujo de ejecución en dos configuraciones paralelas diferentes. Vemos que tenemos una función que se llama dependencia, que tiene un parámetro de x, y una sentencia que a la variable z le asignamos la multiplicación de lo que le pasamos por parámetro x por y una variable w que
que recibe la multiplicación de 3 por el valor de z. Donde se torna interesante y donde se van a aplicar las condiciones de Bernstein, dice que nosotros vemos la ejecución de la línea 2 y después, naturalmente, la línea 3. Pero digamos, ¿qué pasaría si existe la posibilidad de que la línea 3 se ejecute primero que la línea 2? ¿Qué les sugiere a ustedes mirando solamente la imagen de este pedazo de código, de la 1 a la 4, donde solamente tienen que analizar la 2 y la 3, si se ejecutaría en orden, no en orden 2 y 3 secuencial, sino que se desocupó, digamos, un procesador y se empieza a ejecutar la línea indicada como número 3? ¿Qué les parece que puede suceder? Claro. ¿Y por qué no se puede Claro, calcular? porque necesita los datos de que suceden o que se consiguen en la línea 2. Necesita Z, que sí o sí tiene que ejecutarse la línea 2 para que se ejecute la 3, digamos. Bien. Y acá estás viendo claramente la dependencia, digamos, Exacto. porque Z sería incierto. Si ejecutar la 3 es incierto. Entonces, justamente las condiciones de Bernstein es como ustedes lo han manifestado, que, digamos, y lo pueden ver y lo pueden analizar, donde dice así. Primero copié la parte del código para que nos contextualicemos y las condiciones de Bernstein dice que va a dividir la línea 2 de programación, le va a decir C1 y la línea 3 le llama C2, ¿no? Entonces son las dos líneas o los dos en código. Y dice, C1 y C2 pueden ejecutarse en paralelo sin sincronización si y solo si se cumplen lo siguiente: que la salida de C1 intersección la entrada de C2 sea igual a vacío. Esto quiere decir que la salida del código C1, que sería la línea 2, intersección la entrada, no hay una dependencia. Si no hay independencia, esto indica que es el vacío. Podrán ejecutarse en paralelo, pero no solamente cumpliendo la línea 1. La condición 1 tiene que darse la 2 y la 3. Después dice que la entrada de C1, es decir, que el valor de Z, ¿no? Que es el condicional, digamos, para la línea 3, y la salida de C2 tengan que ser, digamos, no tengan que tener nada en común, es decir, tiene que ser vacía la intersección, y después que la salida de C1 intersección, la salida de C2 también tengan que ser, no tienen que tener nada que ver en la dependencia de datos. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces C1 y C2 pueden ejecutarse en paralelo. Es decir, que si ustedes tienen que analizar si el código lo pueden ejecutar, y para ejecutarlo, aplicando la condición de Bernstein, ustedes pueden decir con absoluta evidencia científica que el código de ustedes que han desarrollado se puede ejecutar sin ningún problema en forma paralela. ¿Por qué? Porque han demostrado a través de estos tres puntos, que son las condiciones de Bernstein, que esto es así. Para jugar un poquito más y ampliar cada uno de los, digamos, de las condiciones, vamos a decir que, tomando la primera condición, que dice que la salida de C1, intersección, la entrada de C2 tenga que ser vacía, o sea que no tiene que haber una dependencia, y aquí sí, claramente vemos la dependencia, porque Z, la salida de C1, que es Z, y Z justamente es una de las entradas de 3, por eso es que acá no hay independencia. Es más, por eso la función se llama dependencia, por si queda alguna duda. Vamos a ver este primer punto. Este primer punto, ¿qué dice? Que C1 escribe datos que posteriormente C2 no lee, pues podemos hacer esta suposición. Entonces, ¿qué sucedería si no se cumpliera esta condición? ¿Qué pasaría si no se cumpliera? Esta situación es comúnmente conocida como leer
después de escribir, ¿no? Se conoce como RAW. Es una de los puntos que por ahí podemos llegar a ver cuando, o mejor dicho, cuando vean la materia de arquitectura 2, cuando trabajemos con el tema de cómo funcionan las cachés, les va a resultar conocido estos conceptos puntualmente que estoy haciendo referencia. Por el momento solamente lo cuento como a modo de un avance de película o un spoiler, digamos, de esto. La primera condición es que obviamente no deba suceder esto, porque acá estoy suponiendo que C1 escribe datos que posteriormente C2 no lee, pero supongamos que tenemos una condición no round, no read after write. Entonces, ¿qué sucedería si no se cumpliera esta condición? Y veamos las diferentes situaciones, que básicamente ustedes hicieron una deducción bien clara, digamos. O sea, estas diapositivas que sigo a continuación es para mostrar, más allá de la condición de RAW, han hecho la deducción ustedes. C1 se ejecuta antes que C2. Que C1 se ejecute antes que C2, tenemos que X por Y va a dar como resultado el valor que tiene Z, y si se ejecuta C2 después, voy a tener ese valor de Z que es multiplicado por 3, y voy a obtener el valor de W. Entonces, si suponemos que X e Y tiene un valor 2 y un valor 3, entonces Z va a tener ahora un valor 6 y W un valor 18, ¿no? De la cuenta de ejecutarlo en ese orden. C1 primero, C2 después. Hasta acá el modelo, digamos, secuencial, sin ningún problema, que ejecutarlo en ese orden no debería tener ningún tipo de inconveniente. Entonces, ahora decimos al revés, si C2 se ejecuta antes que C1, que fue lo que dedujeron ustedes, ¿qué tenemos? La misma condición de recién, donde Z y W no son conocidas porque no son asignadas, pero como C2 se va a ejecutar primero, bajo la condición de que X vale 2 e Y vale 3, pero como C2 se va a ejecutar primero, vamos a decir que C2 es 3 por Z. Desconocemos el valor de Z. La ejecución C2 primero va a implicar que W va a asignar el valor 3 por Z. Y Z, como es un valor que no conocemos, es incierto. Entonces, Z, digamos, en este X por Y, va a ser necesario que Z, si ejecuta después el valor, digamos, o sea, C1 se ejecuta después, Z va a valer 6, pero digamos, Z se quedó con un valor incierto. Perdón, W se quedó un valor incierto. ¿Por qué? Porque ejecutó y no tenía nada y sigue otro signo de pregunta. Por eso es que la diapositiva muestra eso, que es básicamente lo que ustedes dijeron recién, ¿no? Fue claro, digamos, la intervención que tienen. ¿Se entiende esta parte? Que es la explicación de lo anterior, lo que colaboraron los alumnos. ¿El resto lo entiende? ¿Ok? ¿O necesita que lo explique nuevamente? Que ejecutar la línea C2 traería problemas porque se desconoce el valor de Z. Eso demuestra porque hay dependencia. Eh, ¿Hay alguna pregunta? ¿Necesitan que lo explique nuevamente? ¿Se entiende? Me tomo un segundo como para... Perfecto, bien. Gracias por el feedback y la colaboración que tengo. Este, bueno, entonces, bueno, puntualmente gracias a ese, Eric, y bueno, veo por el nombrecito, digamos, ¿no? Torres
Cárdenas Nico. Bueno, gracias Nico, gracias Mauricio. Perfecto, bien. Bien, ¿qué sucedería de nuevo si no se cumpliera la condición? Estábamos hablando. Vemos que en este ejemplo que está acá, que es el mismo que venimos transitando, que el incumplimiento de la primera condición introduce dependencias en el flujo. O sea, acá digamos, queda afuera la ejecución en paralelo. No podemos ejecutarlo en paralelo. ¿Eso por qué? Porque no me cumple la primera condición. Por lo tanto, tendremos que ver, ustedes verán de lo que vengo diciendo, si lo ejecuto en paralelo o lo agrupo, mejor dicho, o no lo agrupo dentro del globito del grafo que venía comentando. Entonces, según el orden en el que se ejecutan las tareas, se obtiene un resultado diferente, que eso es claro. Esta situación es una situación no deseada. Bien, este es el primer análisis de la primera condición que estamos viendo de Rutherford. Entonces, la segunda, que dice que la entrada de C1 y la salida de C2 tiene que ser igual a vacío. Entonces C1 lee datos que posteriormente C2 no escribe. ¿Qué sucedería si no se cumpliera esta condición? Esta situación se llama comúnmente conocida como write after read. Entonces, esta condición que tiene este nombre se denomina antidependencias, donde obviamente, ejemplificándolo, podemos ver que justamente eh, tenemos esta cuestión que hace que el incumplimiento de esta regla forme parte de la dependencia que debe ser cumplida estrictamente. La tercera condición que debe cumplirse dice que la salida de C1, intersección, la salida de C2, es vacía. Es decir, C1 escribe datos que posteriormente C2 no sobreescribe. ¿Qué sucedería si esta condición no se cumpliera? Esta situación es comúnmente conocida como write after write. Se introducirían dependencias en la salida si esto sucediera. Es decir, que si tuviéramos que pensar en un pequeño resumen en lo que se conoce como la dependencia de Bernstein, diríamos que C1 puede ejecutarse en paralelo, sin sincronización, es decir, que son independientes, si y solo si no es RAW, no es RAW, no es WOW. Tenemos justamente las condiciones que son descritas en como lo estamos viendo en este momento en la diapositiva. ¿Qué dice esto? Acá. Las condiciones de Bernstein no limitan el paralelismo, pero sí limitan el asincronismo. Digamos, aquí una cosa para tener en cuenta, que podemos tener paralelismo, pero saber que, digamos, que si se ejecutan en un determinado orden, podemos obtener un resultado, y si se ejecutan en otro orden, el resultado puede ser incierto por las condiciones que establece, digamos, en este punto que vimos de Bernstein. Entonces, si no tenemos dudas, podemos pasar a la siguiente diapositiva o hacer un pequeño recreo de unos 10 minutitos. ¿Qué deciden? Les dejo a ustedes la decisión. ¿Hacemos un recreo de 10 minutos o continuamos? Bueno, se agradece. Suena a... Bueno, perfecto. Bien, bien. Coincido con ustedes. Entonces voy a parar la grabación y vamos a hacer ese pequeño...